Nuestro próximo orador es Fernando Lombardo y nos va a hablar de el vacío cuántico y lo que queda cuando no hay nada. Fernando Lombardo es un doctor en física con experiencia postdoctoral en el Imperial College London y actualmente es profesor en el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y también es investigador principal del CONICET. Discutamos sobre el vacío en la mecánica cuántica, la existencia de partículas virtuales, estrategias para obtener un buen vacío, el principio de incertidumbre de Heisenberg y la fuerza de Casimir como manifestación medible del vacío. Recuerden que pueden dejar sus preguntas en el Swapcard, que quizá también las podemos hacer acá. Sin más, recibamos a Fernando Lombardo. Gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá para dar esta charla o para contarles un poquitito sobre la mecánica cuántica y las cosas que trabajamos. Como ven, yo soy investigador del CONICET y de la Universidad de Buenos Aires. He dado muchas charlas sobre mecánica cuántica, pero nunca una charla frente a tanta gente autopercibida como nerd, lo cual en principio me causó cierta duda, cierto resquemor. Por lo tanto fui a averiguar y a consultar a quien todos recurrimos últimamente para saber en dónde me tenía que mover, y evidentemente, bueno, después me tranquilicé al leer un poquito que es gente dedicada o entusiasta en actividades intelectuales, científicas, tecnológicas, aunque debo reconocer que al final me dio un poco de susto leer que es gente que suele destacarse por ciertas o falta de habilidad para la comunicación social y las actividades, digamos, como normales. No importa. La idea es discutir un concepto que es el concepto del vacío, como excusa, elegí el concepto del vacío como excusa para hacer un recorrido histórico desde la filosofía, pasando por el arte y terminando en la ciencia y la tecnología, que me va a permitir hablar acerca de conceptos muy fundamentales de la mecánica cuántica y terminar contándoles hacia dónde vamos en alguno de estos aspectos y en particular en lo que llamamos la información y la computación cuántica. Entonces, bueno, si queremos hablar del vacío, primero quería definir qué era el vacío y en lugar de ir al chat recurrí a la Real Academia Española y también me llevé otra sorpresa desagradable porque ante la pregunta ¿qué es el vacío?, estos tipos escriben cosas raras. Y esto realmente es como que le tenemos que dar bola, ¿no? Dice que el vacío es ponele falta de contenido físico. La parte de mental no sé a qué se referirán, pero bueno, dice falta de contenido. El 2 ya ni me animo a leerlo. El 2 no me animo a leerlo y creo que no hace falta. Pero podríamos quedarnos con que el vacío es la falta de contenido, punto. Entonces, el concepto de vacío es un concepto que fue discutido o ha sido discutido desde la antigua Grecia. Los griegos aborrecían el vacío, era un concepto que no dejaba tranquilos a los filósofos griegos y que trataban de evitarlo, o sea, se llamaba horror o aborrecimiento del vacío. Ya Aristóteles se manifestaba como que la naturaleza aborrece al vacío. El concepto de la nada, de la cosa y de la falta de contenido es algo que filosóficamente molestó y en algunos casos molesta desde hace mucho tiempo. Lo mismo pasaba en el arte, como les dije antes del intervalo. En el arte también se manifestó durante mucho tiempo, durante muchas décadas, el hecho de que la pintura o el lienzo no podía dejar lugar al vacío. Las historietas, hasta que más o menos en 1930, 1935 la cosa cambió.
y podemos ver algunos ejemplos como la palomita de Dalí, que es simplemente una línea, pero lo más impresionante es Kazimir Malevich, que sus dos cuadros más famosos son el que se llama el cuadro negro y el cuadro blanco, en el cual uno podría decir que realmente estamos en vacío. Y es importante recordar o tener en mente el nombre de Kazimir, porque es algo que unos años después va a tener que ver con la física. No este Kazimir, sino otro Kazimir. Entonces, ahora sí podemos pasar a la ciencia. Este señor Torricelli fue discípulo de Galileo y fue el que inventó el barómetro. Ahí está posando para la foto digital con su barómetro, el invento del año más o menos 1640. Y el tipo decía que el vacío existía, que era simplemente la ausencia de materia. Había que expulsar la materia de un recinto y que con eso uno tenía vacío. Pensemos que estamos en el año 1600 y algo. 1860, finales de los 1800, James Maxwell, el creador el unificador de la teoría del electromagnetismo, el que hizo la unificación, todas las ecuaciones del electromagnetismo, decía que el vacío es lo que queda en un recipiente cuando se retira todo lo que se puede retirar de él. Y cuando dice todo lo que se puede retirar, ya no está pensando solamente en la materia, sino que está pensando en su descubrimiento, que era la radiación. O sea que uno no puede hablar de un recinto que está realmente vacío si uno no retira todo el contenido de materia, de aire, todas las moléculas que estén en el recinto, sino que también hay que retirar y no hay que dejar entrar a la radiación. Bueno, la pregunta es cómo hacemos vacío. Bueno, según Torricelli, uno agarra una habitación, un recinto, y tiene que retirar todo el contenido de materia de ese recinto. Entonces, la pregunta es, bueno, saco toda la materia, saco el gato, saco la mesa, saco absolutamente todo, y lo que queda es el aire, ponemos una bomba, sacamos el aire, y entonces diríamos, bueno, ya estamos en vacío. La respuesta que daría Maxwell es no estamos en vacío, porque todavía tenemos radiación dentro de la habitación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que revestir toda esa habitación o todo ese recinto con paredes metálicas que impidan que rayos cósmicos atraviesen las paredes de la habitación y, por lo tanto, podamos considerar que esa habitación está realmente en vacío. Además de eso, no alcanzaría con eso, sino que además tendríamos que bajar la temperatura de la habitación hasta el cero absoluto, porque ustedes saben que la temperatura también emite radiación, lo que se llama la radiación térmica. Entonces el recinto tiene que estar sin moléculas de aire, sin ninguna molécula material, no tiene que haber radiación y la temperatura tiene que ser extremadamente baja. Y ahí estaríamos en el vacío. Sin embargo, alrededor entre el año 1905 y 1927, los físicos estaban aburridos, ya habían llegado a todo, y se dedicaron a crear la teoría cuántica, la mecánica cuántica, que quizás hoy sea la teoría fundamental de la naturaleza para nosotros. Y dentro de la teoría de la mecánica cuántica, este señor, Heisenberg, estableció uno de los principios fundamentales de la mecánica cuántica, que es el principio de incertidumbre o de incerteza. Algo dijo Maldacena en su charla, lo escuchaba recién, sobre que hay variables en la física que están correlacionadas. Dos de esas variables son las que están ahí, la posición y el momento, y están correlacionadas de una manera tal que si uno conoce con exactitud la posición de una partícula, tiene una gran incertidumbre acerca de su velocidad y viceversa. Y eso no es un problema de medición, sino que es la naturaleza misma que se comporta de esa manera. Entonces, lo que es importante de este principio es que este principio puede establecerse de otra manera, que no es solamente acerca de la posición y la velocidad de un sistema cuántico, sino también establece que puede haber pequeñas variaciones de energía en un lugar, mientras que ocurran en un determinado tiempo. Quiero decir, puede haber gran incertidumbre en la energía
en un intervalo de tiempo extremadamente chiquitito, infinitesimalmente chiquitito, o puede haber variaciones muy chiquititas de la energía en un intervalo de tiempo muy largo. Eso no nos importa porque variaciones muy chiquititas de la energía son imperceptibles, pero el problema puede ocurrir, o lo llamativo ocurre, cuando hay grandes variaciones de energía en un intervalo muy chiquitito. Y eso los físicos lo entendemos a través de lo que se llama las partículas virtuales. La mecánica cuántica predice que aún en un recinto vacío completamente de materia y de radiación, existen variaciones en la energía muy grandes en un intervalo de tiempo infinitesimal, y eso se conocen como partículas virtuales. O sea que en un recinto en vacío nunca estamos realmente en vacío, porque permanentemente el campo eléctrico o el campo magnético dentro de esa cavidad están fluctuando y generando partículas virtuales. En 1948, esto que les estoy contando desde 1927, 1930, la gente ya estaba más o menos de acuerdo o entendían o se empezaba a entender la mecánica cuántica. En 1948, un señor llamado Enric Casimir, era un físico holandés que trabajaba en los laboratorios Philips, estudiaba cómo pequeñas partículas que se llaman partículas coloidales se quedaban adheridas a superficies muy delgadas, a films muy delgados, y era un problema totalmente tecnológico que le interesaba entender. Casimir ignoraba por completo el problema de las fluctuaciones cuánticas del vacío y, sin embargo, siguió adelante con sus cálculos para poder entender qué es lo que estaba pasando con sus partículas coloidales. Y en particular, él estudió un efecto que se produce cuando, imaginen que tenemos dos placas conductoras, metálicas, por ejemplo, descargadas y en vacío. O sea, volvemos a nuestra habitación que está en total vacío, con la presencia de estas partículas virtuales, y ponemos dos placas metálicas y descargadas, a una distancia muy chiquitita una de la otra. Como nosotros sabemos, si uno tiene dos placas descargadas en vacío a temperatura cero, clásicamente no existe ningún efecto entre ellas, ¿verdad? Sin embargo, lo que Casimir encontró en 1948 era que había o existe una fuerza atractiva entre las dos placas que cuanto más cerca estén esas placas, distancias de micrómetros, por ejemplo, es extremadamente grande. Es muchísimo más grande que la fuerza de Coulomb. O sea que dos placas metálicas en vacío se atraen con una fuerza mucho más grande que la fuerza electromagnética cuando esas placas están muy cerca. Por ejemplo, si yo tengo las placas separadas 5 centímetros, esa fuerza cuántica es imperceptible. Pero si yo acerco esas dos placas a una distancia de 10 nanómetros, o sea, 100 veces el tamaño de un átomo, esa fuerza es igual a la presión de una atmósfera. O sea que es el contenido de toda la atmósfera de acá hasta que se termina haciendo presión sobre un elemento de área. O sea que si uno tiene dos placas conductoras en vacío, pero a distancias muy chiquititas, esas placas sienten una fuerza atractiva extremadamente grande, ¿sí? Y entonces eso es revolucionario porque no solo cambia conceptos teóricos acerca de qué es el vacío, sino que también puede tener implicaciones tecnológicas muy grandes cuando uno quiere construir micro o nanoprocesadores para, por ejemplo, nuestros teléfonos o para las computadoras, porque uno lo que intenta es acercar chips cada vez a distancias menores. Y cuando uno se acerca a la escala nanométrica, la nanofísica nos está diciendo, ojo señor, que Casimir hace 70 años predijo esto. El efecto Casimir fue recién medido experimentalmente en 1997 por un físico norteamericano llamado Lamoureux. O sea que pasaron casi 50 años
desde la predicción de Casimir hasta la medición y la verificación experimental de que este fenómeno existe, es real y se puede controlar. Desde el año 97 hasta el día de la fecha, el efecto Casimir es algo muy conocido, muy trabajado, totalmente aceptado y reproducido en muchísimos laboratorios del mundo. Pero lo más llamativo de esto no termina con el descubrimiento de Casimir, sino que poco tiempo después, en los 70, junto con el descubrimiento de la radiación de Hawking de 1973-1974, otros físicos llamados Fulling y Davis pensaron, ¿qué pasa si una de esas placas que están en vacío, una de ellas empieza a mover? Por ejemplo, empieza a oscilar así, haciendo batidos, o sea, como un acordeón. Resulta que los tipos estudiaban agujeros negros, y la física que se dedica a estudiar agujeros negros es la misma física que usamos nosotros para estudiar esto. Advirtieron que si uno, hicieron las cuentas, los cálculos, y se dieron cuenta que si uno hacía eso con una de las placas, esas partículas virtuales que estaban adentro, en el recinto entre las placas, se volvían partículas reales y de golpe, de adentro de la cavidad, salía luz. O sea, salían fotones de microondas, no importa, con una cierta frecuencia. O sea que si uno bate una de las paredes a altísimas velocidades, velocidades muy grandes, puede generar luz cuántica en el interior de la cavidad. Eso se llama efecto Casimir dinámico. Fue propuesto, como les decía, más o menos alrededor del año 1974, pero hubo que esperar hasta el año 2011 para que se verificara experimentalmente esta predicción. O sea que el efecto Casimir dinámico fue medido, verificado en 2011, pero no usando esta arquitectura de poner placas paralelas en una cavidad, sino utilizando algo revolucionario hoy para las tecnologías cuánticas, que son los que se llaman los circuitos cuánticos, circuitos superconductores cuánticos. Los circuitos superconductores son algo que hoy en día trabajamos para construir las computadoras cuánticas y están basados en circuitos, cables superconductores que conducen la electricidad sin resistencia a muy bajas temperaturas y unos aparatitos que se llaman SQUID. Los SQUID son también unos dispositivos de interferencia cuántica superconductora que cuando uno les hace pasar un campo magnético variable por adentro del SQUID, ese SQUID como que se vuelve loco. Entonces, un grupo de físicos de los laboratorios de Chalmers se dieron cuenta que podían armar circuitos rayando como cavidades en un metal y poniendo un SQUID en la punta, de manera tal que si uno le pasaba un campo magnético variable por el SQUID se mueve, y eso es como que una de las paredes de esa cavidad se está moviendo. Y más aún, uno puede hacer variar esos campos magnéticos de manera tan rápida que es como que esa pared se mueve casi a la velocidad de la luz. Y eso se puede hacer en el laboratorio hoy, no en cualquier laboratorio, pero se puede hacer en muchos laboratorios hoy, y permitió, por un lado, recrear esto de la mecánica cuántica y de las partículas virtuales, y en particular el efecto Casimir dinámico. Pero, mucho más allá de eso, permitió el desarrollo de lo que hoy conocemos como las primeras computadoras cuánticas. El hecho de poder controlar estos circuitos con muchos SQUID y guías de ondas que los unen, o cables superconductores que los unen, permite hacer muchas operaciones, como por ejemplo manejar y crear entrelazamiento cuántico entre distintos SQUID. Ustedes saben, seguramente mejor que yo, que la unidad clásica de información es el bit. ¿Está bien? El bit puede tener un valor 0 o 1, y con eso construimos todos los códigos, o a partir de eso construimos todos los códigos de la computación clásica. En la mecánica cuántica,
La unidad básica de información no es el bit, sino es el qubit, el quantum bit. Y el quantum bit tiene como diferencia respecto del bit que además de tener ceros y unos, uno puede tener superposiciones de ceros y unos. ¿Cuántas? Muchas. Pero además de tener esas superposiciones, puedo crear estados entrelazados entre distintos qubits. Y eso lo que da es que el tiempo de cómputo o la velocidad de una computadora o lo que sea exponencialmente mejor que una computadora clásica. De ahí el interés que tenemos los físicos hoy por la computación cuántica y por la información cuántica. Entonces, empezamos con Torricelli en 1642, pasamos por el concepto del vacío, existencia de partículas virtuales, la mecánica cuántica, la teoría de la relatividad de Einstein, que no lo mencioné, pero estaba en la presentación, y terminamos a través de el efecto Casimir dinámico en lo que se llama la electrodinámica cuántica de circuitos, que hoy en día está a la vanguardia de la tecnología para, por ejemplo, la construcción y el manejo de la información cuántica. Entonces, básicamente, para terminar, lo que yo quería concluir es cómo, a partir de un concepto filosófico que la física toma, como casi todos los conceptos que la física toma, lo toma de la filosofía natural, ese concepto evoluciona junto con la evolución de la ciencia básica y termina impactando, esperamos que termine impactando fuertemente en la vida de la humanidad a través de un desarrollo tecnológico de envergadura, como podría ser el desarrollo y el manejo de las computadoras cuánticas. Muchas gracias.